Amigos, queremos hacerle el día de hoy una invitación para que llenen el censo. Marisela nos trae información muy importante. ¿Por qué lo debe de hacer? El censo llega, el día del censo es el 1 de abril, entonces es importante que todo puede llenar la censo ya en línea, aunque si tiene la carta y el código o no tiene, porque ya puede tocar una caja que dice no tengo mi código y puede seguir haciéndolo. También puede llamar y hacerlo por teléfono si no tiene acceso al internet, o puede hacer en tu teléfono si tiene acceso al internet, puede hacer por teléfono, es fácil. Es importante que todo se hacen, porque ahorita los números son como 20% de las personas han respondido. Recuerda que comunidad, nosotros tenemos que levantar la mano y decir aquí somos para que hay servicios y programas que necesitamos, como las escuelas, como las calles, programas de respuesta en la escuela para los niños. Todo eso está afectado por los números de censo. Si no haga, no vamos a tener los servicios. El 1 de abril comienza el censo y en mayo las personas, si usted no llena el censo en mayo, las personas van a llegar a su puerta a tocarle para que pueda llenar el censo. Recuerdo, la ley es todos tienen que responder. Es una obligación. No te puedes decir yo no voy a hacer. Es importante no solo para usted, pero para toda la comunidad tener los servicios y beneficios de que decir aquí estamos, lo contamos. Esta información no va a ser compartida con ninguna agencia federal como inmigración. Así es que siéntase libre de poder escribir su nombre, su fecha de nacimiento y el número de personas que viven con ustedes. Sí, no le puede dar a ninguna agencia federal, ni estatal, ni la ciudad. Nada más puede usar los números para estadísticas, entonces no van a dar su información. Por 72 años van a salir la información. Entonces nosotros tenemos la más reciente información de 1940 porque salió en 2012. Amigos, la invitación otra vez. Llenen el censo. Hágase contar. I'm Attorney General Leslie Rutledge, and you're watching the Rutledge Report. Many of us were blessed to grow up in a loving home. Not every child does. 1 out of every 5 kids in our state suffers abuse from family, friends, or neighbors. If something doesn't seem quite right, say something and save a child's life. Together, let's end child abuse. At the Attorney General's office, we will do the fighting for you. Call us at 800-482-8982 or visit arkansasag.gov. There are everyday actions to help prevent the spread of respiratory diseases. Wash your hands. Avoid close contact with people who are sick. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Stay home when you are sick. Cover your cough or sneeze. Clean and disinfect frequently touched objects with household cleaning spray. For more information, visit cdc.gov/COVID-19. This message brought to you by the National Association of Broadcasters and this station. Mi mamá decía que todos los que viven en la casa son especiales, como mi tía que me llevó por primera vez en autobús a la biblioteca, o la amiga de mi mamá y su bebé. El censo informa sobre fondos para escuelas, carreteras o clínicas, así que cuenta en el censo del 2020 a todos los que viven en tu casa, incluyendo a los niños. Empieza aquí en 2020census.gov. Amigos, bienvenidos a otra entrevista del día. Con nosotros se encuentra la oficial Elizabeth Hernández. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias. También se encuentra la señorita Jennifer Arana, que es especialista para víctimas del Departamento de Policía de Little Rock. Bienvenida, Elizabeth. Gracias. Y como siempre, Marisela García. Hola, bienvenida. buenos días. Marisela García es abogada de leyes y es también parte del grupo de enlace multicultural de la ciudad de Little Rock. El día de hoy vamos a hablar de violencia doméstica. Por eso tenemos acá a nuestros panelistas el día de hoy y les damos otra vez la bienvenida. Y vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿Qué es violencia doméstica? Tal vez si nos puede contestar Jennifer. Bueno, la violencia doméstica es cualquier tipo de comportamiento abusivo, así en una relación.
Y eso es para mantener el poder o el control sobre otra persona. Y ese abuso se puede ver como abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional o abuso psicológico también. Y es bueno, entonces es lo mismo que agresión sexual, también va incluido en lo que es violencia. Bueno, en la manera que intercambia con la agresión sexual o el abuso sexual, la violencia doméstica, es que obviamente el abuso sexual es una de las formas de violencia doméstica, pero la agresión sexual es obligar o intentar obligar a una persona en cualquier contacto sexual o comportamiento sexual sin tener permiso de la otra persona. No significa que solamente pues tiene que haber contacto físico, sino que también puede ser solo tocar o sí, algo por el estilo. ¿Cómo se manifiesta la violencia doméstica en el hogar? En lo que yo veo es que, bueno, puede ser en muchas formas, pero en lo que yo veo es que se puede ver inicialmente en el abuso verbal, así sea que el abuso, bueno, si en la relación empieza así maltratos o diciendo frases como no vales nada, ya eso daña a la víctima y eso puede ser años o puede ser lo que sea, pero ya finalmente puede pasar tiempo a que el abuso físico pase, pero ya la víctima está dañada y puede ser difícil para detectar esas señales de violencia doméstica. Entonces, como para detectarla, algún signo sería eso. Esa es una de las formas. ¿Alguna otra forma como se puede detectar? Bueno, obviamente si hay abuso físico así al cuerpo de la víctima, eso es una otra forma de violencia doméstica. Otro ejemplo de algún de alguna manifestación verbal, aparte de decirle a la persona que no vale nada, que no sirve para nada, ¿existe algún otro tipo como también como mencioné así, abuso psicológico? Si la persona lo intimida, si le da miedo, esa es otra forma de violencia doméstica. Marisela, ¿nos podría dar algún ejemplo que usted ha tenido en su carrera de abogada, algún ejemplo de violencia doméstica? ¿Cuáles son, qué le dicen las personas a usted? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha sido el maltrato? ¿Algún ejemplo que usted ha tenido? La mayoría empieza, como ya le dijo Jennifer, con palabras. Entonces, en el principio la relación está bien y luego cuando está casada o ya que está viviendo juntos, empieza con cosas verbales, groserías, diciendo que no vale nada, que nadie le quiere. Si yo no está con usted, tú no vas a tener a nadie. También amenazas sobre si tiene hijos, qué van a pasar si usted salga de la casa o algo así. Y de allí es difícil que la persona que por tiempo ya está escuchando esto, ellos se sientan que no tiene validez, que no tiene poder. Muchas veces en la comunidad le ha visto que la agresor dice, si usted habla a la policía, yo voy a llamar a inmigración y ellos le van a arrestar a usted. Entonces, hay casos donde está agresando y amenazando en esa manera, de decir que usted van a regresar a su país por ser deportado y a los hijos me van a quedar conmigo, porque yo tengo la estatus legal. Entonces, ellos no van a creer en usted y a usted va a tener todos los consecuencias de eso si habla la policía. Entonces esa es una vez, cada caso yo puedo decir menos una vez se amenazó, si habla la policía yo voy a hablar a inmigración o algo así similar, para que la gente tiene la intención de salir, es tener miedo porque ellos piensan que le van a quitar los niños, que me voy a ser deportado, que no me van a creer, y esa es
junto con no es que pasa en una línea como abuso verbal, abuso físico, abuso psicológico. No es así, está pasando todo junto. En el punto que ya llega al punto físico, ellos están haciendo todas las cosas. Entonces, sale, la persona tiene intención de salir, no quiere quedar, pero es difícil por todo lo que han pasado antes en la relación y todo cómo está funcionando ellos. Muchas veces también una manera de violencia doméstica no es sobre... Es importante saber que la violencia doméstica es por control de la otra persona, ¿ok? Entonces hay cosas que hacen financieras, que no le dejan a esa persona sacar licencia o manejar o tener carro o ir a trabajar. Todo es responsable de la persona, la abusor, porque ellos quieren tener todo el control. Aunque yo he tenido una cliente que le puso en llave toda la comida en la casa que ella no puede comer si él no está. Wow. En su experiencia, oficial Hernández, cuando usted recibe una llamada de violencia doméstica y llega al lugar, ¿cuál es el papel que juega la policía en el momento que llega a revisar lo que es una llamada de violencia familiar o doméstica? Okay. Cuando nosotros recibimos llamadas, normalmente es por el 911, que alguien quiere reportar algún tipo de violencia doméstica. Cuando nosotros llegamos al hogar, primero lo que hacemos es hablar con la víctima, con la persona que hizo la llamada del 911 para saber qué está sucediendo. Si la víctima dice que que nada más fue una discusión verbal, que nada más no se puede ver uno al otro en ese momento, que si lo podemos sacar de la casa, desgraciadamente legalmente no podemos hacer eso. Si es algo verbal, que nada más están peleando por las finanzas, por pleitos de familia, lo que sea, nosotros no podemos decirle a él ni a ella o las personas del hogar que se vayan de ahí. Para ellos ya tienen que tomar esa decisión, porque desgraciadamente no es contra la ley insultarse. Es lo que muchas personas a veces no entienden, porque si, especialmente en una pareja, si se están diciendo de cosas, faltándose el respeto, y la persona dice, es que me dijo esto, me dijo que yo soy tal cosa, no lo quiero aquí. Desgraciadamente, le digo, decir groserías uno al otro no es contra la ley. Ya si vemos ahí, si llegamos a la casa y vemos que la víctima tiene golpes, si la víctima rasguños, moretones, está sangrando, cualquier cosa físico, y nos da suficiente evidencia de que el agresor le hizo ese daño, entonces arrestamos al agresor. Normalmente la víctima nos dice si tiene esos golpes en el cuerpo, nosotros los tenemos que ver, y entonces ya arrestamos a la persona. Si la persona, el agresor, se va de la casa antes de que nosotros llegamos, entonces se hace el reporte y todavía legalmente tenemos el derecho de arrestarlo 12 horas después del incidente, si es que lo encontramos. Y así no, la víctima le damos información de que vaya a hablar con un fiscal para levantarle una orden de arresto a esta persona, a su agresor. ¿Qué pasa cuando una víctima llama al 911 y en el momento que ustedes llegan, la víctima dice, ya me pidió perdón, sí me golpeó, tengo mi ojo morado, tengo aruñones, casi me rompe el brazo, pero ya me pidió perdón, no le hagan nada? ¿Qué tan difícil es que una víctima tenga el valor de decir, ¿sabe qué? Sí, me está golpeando, ya no aguanto? ¿Usted se ha topado con casos de ese tipo? Sí, ha sucedido. A veces hablan al 911 y antes de que llegamos a la casa vuelven a hablar y decir, sabe que ya no quiero policía, todo está bien. Ya el departamento de comunicaciones, donde reciben las llamadas del 911, nos dicen ya no tenemos que ir porque hablamos con la víctima y no quieren hacer el reporte. En este caso no vamos.
Pero en el caso de que hablan al 911 y nosotros llegamos y vemos a la víctima y nos dice, sí, esta persona me hizo tal cosa y todo eso, pero ya todo está bien. Desgraciadamente a ese momento nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Porque se hizo una llamada al 911, porque estamos viendo a la víctima que habló al 911 y todas las heridas, todos los golpes, y nos está confirmando que la otra persona le hizo este daño, entonces tenemos que arrestar a la persona. Y sí se ha sucedido, porque todo matrimonio tiene problemas, todo matrimonio hay cosas que a veces no podemos evitar, pero los golpes sí los podemos evitar. Y hay diferentes modos de arreglar las cosas y no llegar a los golpes. Legalmente, Marisela, ¿cuáles son las consecuencias para personas que se ven envueltas en violencia doméstica? ¿Este es un delito menor? ¿Es un delito pequeño? En Arkansas es una clase A. Si es violencia doméstica categoría 3, es una clase A. Quiere decir que puede ir a la cárcel hasta 1 año. Y esas para inmigración es diferente. Eso le iba a preguntar. Sí. O sea, ¿va a la cárcel entonces? No importa si vas a la cárcel o no vas a la cárcel. Como inmigración, ellos tienen sus leyes diferentes de cómo están las leyes de los estados. Entonces, cuando inmigración está mirando, si usted fue con una convicción de violencia doméstica, esa puede ser considerado como una felonía agravada por razones de inmigración. Aunque usted tiene una convicción de eso, nunca van a poder hacer sus documentos. Esa es muy claro en la ley de inmigración. Ellos se toman como violencia doméstica, es muy grave. Entonces, cuando está mirando personas que entren en discusiones, siempre yo estoy diciendo, fíjense que si está arrestado, recuerdo que nosotros hablamos mucho de DUI, lo que pasa mucho en los casos también, alcohol siempre, no siempre, pero muchas veces está junto con esta situación que ellos están tomando y ya empieza esa, pero una vez un cliente, ella no quería que salga porque está borracho y agarraron las llaves y por eso le dieron golpes. Pero en que ella está trabajando de asegurar que él no tiene el problema, el abuso empezó, ¿ok? Pero en esa situación con inmigración, si tiene una convicción para violencia doméstica, es posible que no le van a perdonar porque esa se considera una cosa muy grave. Ok. Jennifer, ¿qué provoca la violencia doméstica? ¿Por qué tenemos violencia doméstica? Estamos viendo unas estadísticas con Marisela que en este periodo de la pandemia del COVID-19 parece ilógico, pero bajó un poquito lo que es la violencia doméstica. Bueno, en lo que es el Southwest de Little Rock. En Little Rock. Esos son de Little Rock. Sí. De toda la ciudad, ok. Pero, ¿qué provoca la violencia doméstica? Bueno, como yo he mencionado y como Marisela ha mencionado, últimamente la razón es porque el agresor quiere tener el control y el poder sobre esa otra persona. Cuando usted menciona el control y el poder, ¿podría darnos algún ejemplo? Así como ella mencionó, tiene que tener el control sobre todo. Yo he tenido clientes que no, hasta la forma de vestir, no, ellos tienen que tener la última palabra sobre. Por ejemplo, si yo y mi esposa, yo me quiero poner una camisa blanca, ella me dice, no, ponte la roja. Le digo yo, no, yo quiero la blanca, no, ponte la roja. Y comienza la discusión hasta que yo me pongo la camisa que ella quiere. En las finanzas es igual. Igualmente. Tiene que tener la persona tiene que tener la última palabra. Sí, yo he tenido casos a donde tal vez la víctima ni siquiera tiene una cuenta bancaria porque el agresor o la pareja, cualquier sea, no le da permiso en tener una. Sí, es que la persona, cuando estamos hablando de poder y control, es que cuando la persona piensa
yo lo hizo algo mal, le cambia en su cabeza a es resultado de esta persona. Entonces, yo voy a hacer todo contra esta persona porque cómo se sienta de que yo hizo. Entonces, en la mente de ellos es la culpa de la víctima. En realidad no es la persona. La persona tiene que tener todo control y en el momento que algo pasa en el trabajo, que un caso que se perdió, que se corrieron del trabajo, que llegó a la casa enojado y todo eso fue culpa de ella y ya. Porque perdió el trabajo. Sí. Era culpa de eso, de la esposa. Sí. ¿Cómo podría ser culpa de la esposa? No puede. Es la mente de la persona. El agresor, el abusador no tiene la idea de que ellos pueden hacer algo mal. Siempre tiene que ser culpa de otra persona. Yo le han visto donde no le dejan, aunque no le dejan ir a trabajar, no le dejan dinero para los niños, para comer, ni nada, hasta que ellos están buscando maneras de agarrar ayuda y ellos se enojan porque están buscando comida para los niños. ¿Qué puede hacer si me dejan sin dinero con los niños? ¿Qué voy a hacer? No importa. No importa que no hay una racional que puede decir, esta tiene una manera de decir que es por esta razón. Está pasando porque la persona quiere el poder, control en todos los que hace, aunque es ropa, aunque es dinero, aunque es comida, aunque es que no puede salir de la casa, que no puede ir a la iglesia. Hay varias cosas que ellos dice, pero la importancia es que ellos siempre tienen que tener todo el poder y control y la víctima nada. ¿Cuáles son los ejemplos extremos que usted ha visto, oficial Hernández? Como ha visto alguna persona tal vez con llave, con candado, amarrada bueno, se han visto casos, ¿no? Pero acá en la ciudad, ¿usted ha visto algún caso extremo como de eso? Sí ha habido. Afortunadamente a mí no me han tocado ver esos casos extremos. Como dicen ellas, también otro de los factores de la violencia doméstica es cultural, es el alcoholismo. Porque a mí me ha tocado ir a hogares donde la víctima dice, él es un gran marido, es un papá perfecto, pero cuando toma se convierte en otra persona. Y eso también tiene que ver mucho en diferentes casos, porque cada hogar es diferente, cada víctima es diferente. Pero yo pienso que el alcohol también a veces provoca estas discusiones que luego se convierten en agresión física. También cultural. Muchas personas vieron eso en sus padres, vieron eso en sus familias, o ellos piensan que esto es normal, que ese comportamiento es como debe de ser. Y por eso también digo que es cultural a veces. Se ha habido varios casos, como dice ella, hay diferentes niveles de violencia doméstica legalmente, porque todo depende de los golpes. También depende si se usó un arma, si se usó nada más las manos, porque nos ha tocado veces ir a hogares donde sí se agarraron a golpes nada más con las manos, o también hemos visto cuando uno de la persona, el de la pareja, ha usado cuchillos, ha usado armas. Que también otra de las cosas es las amenazas. Ha habido veces donde llegamos a casas y dicen, no me hizo nada, no me tocó, pero sí agarró la pistola y me la apuntó en la cabeza. Y ese es un delito. Eso es un delito. No es ¿sí es de violencia doméstica o es un delito aparte? Es parte de la violencia doméstica, pero eso ya es agresión. Entonces, pero sería agresión, serían dos delitos en uno, agresión y violencia doméstica. Exactamente. Okay. Pues, le digo, todo depende de las circunstancias, pero es agresión agravada, que significa que es con un arma. Las amenazas también, si te vas, te va a ir mal. Si te vas, vas a pagar por lo que estás haciendo, te voy a hacer esto. Esas son amenazas, también es contra la ley, es delito, porque es una amenaza terrorística, lo que decimos, de que
de que si te vas yo voy a agarrar la pistola y te voy a hacer tal cosa. Todos esos son amenazas. O si te vas, la policía nunca te van a encontrar tu cuerpo. Yo he tenido ese caso varias veces. Sí. Hablando de comportamientos, señorita Jennifer, díganos, ¿a qué se debe que estas personas en su mente quieren tener el control sobre otra? ¿Por qué? Porque, bueno, como ella mencionó, es que si ellos han visto eso desde la infancia de ellos, si han visto eso con sus papás, ya ellos normalizan ese maltrato. Y ellos, por esa manera, es que son así en sus relaciones de ellos. ¿Tendrá que ver algo con el autoestima de la persona? Sí, autoestima. O sea, me refiero del agresor. Sí, del agresor, en la manera que tal vez los padres lo trataron o cómo él fue así en su persona en la escuela. Hay muchos factores que tienen que ver en la razón que ellos son así. ¿Qué hacer entonces si una persona sufre de violencia doméstica? ¿Qué hacer? Y esa pregunta va para las tres. De mi parte yo digo reportarlo luego. La mayoría de las veces no mejora la situación. Ha habido casos que las personas cambian, que buscan esta ayuda psicológica, van a recibir terapia y todo eso, y sí cambian. Pero la violencia doméstica la mayoría de las veces empeora en vez de mejorar. Las personas que van a terapia son los abusadores, o sea, los que están con... ambos. Sí. Okay. Tiene que recibir, le digo, yo no soy doctora, yo no soy terapeuta, pero la ayuda se le da a ambos, a la víctima para saber defenderse, para saber mejorar su autoestima y saber que existe ayuda, que eso no es comportamiento normal. Okay. Y el agresor también debe de recibirlo para decir, esto no es comportamiento normal, hay diferentes formas de expresarme, de decirle a mi pareja, de decirle a mi familiar, hay otras formas de arreglar las cosas. Yo pienso que ambos deberían de buscar ayuda y recibirla. Le digo, lo tienen que reportar, porque si nosotros no sabemos, si esa llamada al 911 no se hace, nosotros no tenemos manera de saber qué es lo que está pasando en diferentes hogares. Señorita Arana. Sí, como ella dijo, reportar, o aunque si no quieren reportar, averiguar esos recursos a donde busquen la ayuda, porque sí existe. En mi posición, en los casos que la víctima dice, ahorita no quiero policía, no quiero seguir con los cargos, pero yo es a donde ya entro, me introduzco y les digo, bueno, si cambian de así como le digo, de opinión, si ahorita no me ocupan, está bien. Ellos saben qué es lo que va a ser mejor para ellos. Pero ahí tienen mi número de teléfono, saben a dónde estoy, saben mi horario. En cualquier manera yo les puedo ayudar. Otra de las cosas que quiero agregar a lo que ella dijo es de las víctimas, si se sienten en peligro en las casas, en los hogares donde están, y no quieren que lleguemos, o sea, los policías lleguen ahí a sus casas en temor porque esa persona le vaya a hacer algo. Se va a dar cuenta. Puede ir a la tienda y hablar al 911, puede ir a la casa de un familiar, puede ir a la estación de policía. No tenemos que ir exactamente allí donde está pasando el abuso. Así para que en caso de que esté el agresor allí, alejar a la víctima de él. ¿Y qué pasa si la víctima se va de la casa y el agresor la busca y la anda acosando donde su hermana, su mamá o alguna amiga donde se ha ido? ¿Qué pasa? ¿Qué pueden hacer ustedes? Igual reportarlo. Nosotros llegamos ahí porque eso también es abuso. Estar molestando, estar buscando a la persona día y noche y te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Eso de todo se reporta y nos dice, porque eso al final de cuentas le va a ayudar a esta persona mejor cuando vaya enfrente del juez, si van a corte. Todos estos reportes le van a ayudar a la víctima para que el juez, para que los abogados vean todo el abuso de que esta persona está pasando.
psicológico, físico, que la está persiguiendo o lo está persiguiendo a lugares que no la deja vivir tranquila, que no lo deja vivir en paz. Todo esto se tiene que reportar para que cuando vayan a corte, todo esto le ayude a la víctima. Marisela, ¿cómo proteger a estas víctimas o cómo la ley protege a estas víctimas? Pues primero le voy a responder a la otra pregunta. Sí, por favor. Sí tiene que reportarlo. Y si en la situación que es verbal y no es físico y no puede hacer nada la policía, todavía en esa situación tiene que pensar en lo que está pasando a usted. Porque esa es violencia doméstica y no debe de suceder eso a uno. Y no tiene que aguantar en esa situación hasta que sigue más peor. Entonces, puede salir, aunque una persona es una víctima de violencia verbal, ellos todavía pueden buscar, no voy a decir que es fácil, pero ellos pueden buscar una orden de protección contra esta persona. Si ya salió y está en la casa de su mamá y ellos están buscando y tiene la orden de protección, ya puede llamar a la policía y esa persona ya puede estar arrestado por molestando contra esa orden de protección que dice que ellos no pueden estar cerca de usted. También tiene que pensar en lo que está pasando a sus niños, a ver qué está pasando a su mamá o papá, porque ya han tenido casos de mujeres y hombres iguales. Los casos son peor los dos, ¿ok? Pero en caso, cuando estamos hablando que puede ayudar la ley para personas que son inmigrantes, que son víctimas de violencia doméstica, depende de si está casado con un ciudadano americano o residente, o que si está casado con una persona con otro estatus de inmigración o que no tiene estatus de inmigración, cómo funcionará la ley. Entonces, si está casado con un ciudadano americano o un residente, hay protecciones bajo la ley que se llama en inglés por sus siglas VAWA, que es la ley contra violencia doméstica contra mujeres, pero aplica a hombres también. Pero cuando pasó la ley en 30 años pasados, fuera nombrada así y siga así, pero es para hombres y mujeres iguales. A esas personas pueden aplicar para beneficios de inmigración si están casados con un ciudadano americano o residente y ellos están abusando a usted. En esos casos no es necesario tener un reporte de policía, pero si no tiene reporte de policía, tiene que demostrar muchos más pruebas de cómo pasó la violencia doméstica, si era verbal o psicológica. Tiene que demostrar eso con muchas pruebas más, porque cuando tiene el reporte de policía que dice era golpes y hay fotos, esa es más fácil comprobar a inmigración. También en esos casos, si han pasado a los niños, los padres pueden pedir para ellos y los niños, o los niños pueden pedir solos contra los papás si fueran víctimas. Para personas que no están casados o que están casados con una persona que no es residente o ciudadano, ellos pueden aplicar para la visa U. Y eso es lo que más gente habla y sabe es de la visa U. Pero tiene que entender una cosa. Es un proceso grande y no es solo que tiene que tener un reporte de policía. La visa U fue por razón de que quiere ayudar a la policía. Entonces, la víctima tiene la obligación de ayudar a la policía en la investigación o la prosecución de crimen que ha pasado contra ellos por todo el tiempo que el caso está pendiente y todo el tiempo que tiene visa hasta que usted llega a residencia. Y esta puede ser más de 10 años fácil, porque ahorita está atrasado los casos 5 años. 5 años está pendiente su caso en este momento y cada año está subiendo. Cuando yo salió de traer casos de inmigración, esa fue en septiembre de 2017, fueron 2 años y medio. Estamos hablando menos de 3 años después y ya estamos en 5. Entonces subió mucho los casos. Pero en esos casos necesita un abogado para ayudar, ¿ok? Porque son varias cosas que tiene que enseñar. Y una de las cosas es
hay personas que no están listos, ¿ok? Que pasó el daño, que yo tengo tiempo, yo necesito tiempo de arreglar mi vida, de hacer mis cosas, vaya a terapia o a hacer, porque uno de los requisitos en todos los casos, si es VAWA o U-Visa, es que la víctima tiene que dar una declaración específica a inmigración en sus propias palabras, quiere decir, yo no puedo escribir para usted, diciendo qué pasó y explicando todo. Entonces, si aunque es un reporte de policía, pero ha pasado 50 veces, usted tiene que explicar toda la situación para que inmigración pueda entender. Una vez yo he tenido un caso con un señor que la esposa fue el buzón, y la primera vez que mandó los documentos, inmigración le dice, sabes que no creo que era violencia doméstica, creo en actual fuera una matrimonio mal, nada más. Entonces, tiene que mandar más pruebas o lo vamos a negar el caso. Últimamente, yo tenía que sentar con este señor por 6 horas para explicar todo lo que han pasado, y esta señora era horrible, aunque su mamá metió una declaración contra ella a todo lo que haya visto hacer a su esposo. Entonces, ella hizo una declaración para el esposo de que sí, la hija sí está abusando a él y a los niños. Y el caso, nosotros últimamente ganó, inmigración le dieron a la VAWA y la residencia, pero cuando estamos hablando de que vamos a hacer un caso con inmigración, no es una cosa que puedes hacer fácilmente sola. Las formas son como 25 páginas, creo, la primera forma, y son varias que tiene que hacer. Y además, como inmigración, desafortunadamente ya subió los precios. Es mínimo, la VAWA no tiene costo, pero la tarjeta de residencia sí. Algunas personas califican para un perdón, pero todo eso depende de la situación, y por eso necesita un abogado que trabaja en este tipo de casos para asegurar que sabes qué está haciendo, porque cuando estamos hablando de espera de 5 años, usted no quiere que está esperando más porque no le metió un documento necesario y inmigración ya está pidiendo. Entonces, no cualquier abogado puede hacer estos casos, y cuando estás buscando un abogado, tiene que preguntar si ya hicieron la visa U o la VAWA. No quiere una persona que no sabe nada de que. Yo puedo decir, un caso puede ser 300 a 500 páginas de papeles que ya mandó a inmigración. Estamos hablando de 5 libros de pruebas. Entonces, no es fácil, y además yo voy a decir, mucha gente después cuando hablamos de cosas, de temas legales, habla de la oficina si yo puedo representar en cosas. Yo no hago nada con inmigración ya, como trabajo para la ciudad, pero hay abogados, y si necesita ayuda siempre puede llamar a la oficina. VAWA y la visa U, las dos se está tomando 5 años hasta ese momento, o hay diferencias. Diferente. Hay diferencias. VAWA depende de dónde vives la persona, porque en la visa U todo hacen por papel, se manda a Vermont, ellos hacen todo así, pero en VAWA tiene que ir por una entrevista porque te vas a ganar residencia. Entonces, las personas que hagan la visa U, ellos no hacen residencia inmediatamente. La VAWA sí. Si usted está casado con ciudadano americano, te vas a hacer inmediatamente. Si es un residente, depende de qué país es la persona. Entonces, si son de México, tarda un tiempo más. Pero vamos a decir que era de, no sé, Honduras. Honduras no tiene un nivel más grande, entonces va a ser a mínimo 2 años, vamos a decir, porque tiene que hacer todo el proceso junto. Y eso no incluye el tiempo que el abogado está trabajando en el caso, porque esa tarde de tiempo también. No puede decir, hoy me voy hoy para la cita y ya le van a mandar mañana. No es así. Cuando yo estaba trabajando, haciendo casos, fácilmente puede tardar 1 mes o más, porque yo estoy poniendo todas las pruebas para enseñar cómo esto, cómo tal, cómo esto. Y para poner eso, la persona no está enfrente de mí. Pero también yo quiero decir, hay muchas veces que la persona me está preguntando, pues el abogado me dijo esto, pero nunca llegó un documento. Pues usted tiene derecho de pedir a su abogado
¿qué está pasando en mi caso? Yo quiero ver si ha mandado cuándo. Yo quiero una copia del archivo. Yo quiero una copia del archivo. Debe de salir con una copia del archivo porque es tus documentos. Lo que está diciendo la inmigración, tú tienes derecho de tener. Entonces, si usted sienta que no puede hablar con el abogado, que ellos no están escuchando, en ese caso yo voy a decir, busca otro abogado. En caso hablando de personas sin documentos de inmigración, ¿cómo, oficial Hernández, cómo trata el Departamento de Policía o los oficiales de Policía de Little Rock, cómo trata a estas personas cuando son víctimas? ¿Hay alguna diferencia o los tratan de la misma forma? De la misma forma, no hay ninguna diferencia. Víctimas de violencia doméstica son víctimas de violencia doméstica, no importa el estatus migratorio. Nosotros no preguntamos eso, y así ellos nos dan esa información. Lo que nosotros les ofrecemos, lo que ellos pueden hacer es hablar a su consulado y puede que ellos les den más ayuda, más asistencia, pero no hay ningún tipo de diferencia por el estatus migratorio. Otra de las cosas es la violencia doméstica, no precisamente es entre parejas nada más. Puede ser padres a hijos, hijos a padres, que desgraciadamente ahorita estamos viendo mucho que los hijos jóvenes que están en la high school, en junior high, son demasiado rebeldes y golpean a sus padres, y los padres tienen moretones, rasguños y todo eso. Menores de edad. Menores de edad, exactamente. Puede ser entre hermanos, el abuso físico. Le digo, la violencia doméstica significa en una situación doméstica, gente que está viviendo junta, porque puede ser entre primos, puede ser un amigo que has vivido con él por cierto tiempo, están en un hogar juntos, como roommates, viven juntos. Compañero de no precisamente la habitación. violencia doméstica puede ser nada más entre pareja. Le digo, hay muchos factores que vemos si es considerado violencia doméstica. Y en el caso de su departamento, señorita Arana, ¿cómo tratan ustedes a lo que son las personas que no tienen documentos? ¿Hay alguna diferencia? No, como ella dijo, la violencia doméstica no discrimina con género, raza, estatus migratorio. Nosotros los tratamos de la misma manera. ¿Hay alguna, si una persona que es ciudadana, que es víctima de violencia doméstica, comparada con una persona que es indocumentada, ¿hay alguna diferencia por el proceso o algo por así? Sí, hay en cosas que tal vez nuestro programa o nuestro departamento no tenga así las respuestas. Nosotros podemos buscar una agencia que les puede ayudar en cualquier situación. Hombre o mujer, ¿cuál es la diferencia entre la violencia doméstica? No hay ninguna. O sea, ustedes tratan, por ejemplo, si yo llego y le digo, oficial Hernández, me acaba de golpear mi esposa, mejor igual, como dice ella, no discrimina absolutamente nada. La violencia doméstica puede ser cualquier persona, cualquier raza, cualquier edad, no discrimina para nada. Ha habido situaciones donde le digo que son los hijos que abusan físicamente de los padres, y los padres tienen miedo a veces a hablar a nosotros. ¿Por qué? Porque es mi hijo. ¿Cómo yo le voy a echar el policía a mi hijo? Es menor de edad. Pero eso no se debe de tolerar. Le digo, desgraciadamente empeora la situación. Tienen que buscar ayuda de una forma u otra. Si no hablar al policía, busquen ayuda de parte de sus iglesias, de diferentes agencias que brindan esa ayuda. Porque no es manera de vivir así, es siempre ser abusado físicamente. En nuestra cultura... Mira, lo que yo han visto cuando es hombres, que ellos tardan más de llamar. ¿Cómo se siente cómo yo voy a decir soy víctima de esta persona? En un caso yo tenía un señor que era 6 pies y la esposa 5'2". Pero yo puedo decir, cuando él llegó a mi oficina el día de la consulta, ella se rasguñó de aquí hasta allá y puede ver en medio, puede ver todo que no debe de estar abierto así.
en su brazo, porque ella sabía que él habló a la policía. Y ella se está en video diciendo, ellos nunca van a creer a usted. Y como es difícil a hombres, es difícil a todos, pero a veces es más difícil para ellos decir que necesita ayuda. Porque no creo que la policía o la agencia o la persona le van a creer que le está dejando. ¿Por qué le está dejando esto pasar a usted? A veces dice eso. ¿Cómo hacer para que, digamos, las víctimas hombres de violencia doméstica hablen? ¿Es cuestión cultural? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué creen ustedes que se debe que no hablan? Un poquito de todo. Sí, cultural, el machismo, cómo va a ser que una mujer pueda conmigo o me haga estas cosas. Bueno, pero si es machito y estás sufriendo de violencia doméstica, o sea... Es muchas diferencias. El machismo, le digo, porque ellos dicen, como yo siendo hombre, voy a dejar que esta persona me haga esto. Lo estoy dejando pasar, pero no lo quiero reportar porque me da vergüenza. Esa es una de los factores más grandes, la vergüenza. El qué van a decir, qué van a pensar. Y desgraciadamente, y es común entre hombre y mujer, porque sí he visto situaciones donde me han dicho, es que no quiero reportarlo porque me da vergüenza saber que la gente sepa lo que está pasando en mi casa. Y no debe de ser así. Las víctimas tienen que hablar y decir lo que está sucediendo. Señorita Arana, ¿cuál es el proceso que lleva la violencia doméstica y hasta dónde puede llegar? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, comienza con palabras diciéndole, hey, sabes que no vales nada, solo yo trabajo, tú no aportas nada, tú no haces nada. Después le contesta también la otra persona, pues yo hago esto, y le dice cállate, le pega, y va en un progreso. Va progresando la violencia doméstica en el sentido... disculpa que interrumpí, pero puede ser verbal y puede subir hasta homicidio. Empieza con un simple no vales nada, a un empujo, a un golpe en la cara, o agarrar un cuchillo, agarrar un bate, agarrar una pistola, hasta que llega a un punto de que puede provocar un homicidio. O la víctima al agresor porque está cansada, porque está cansado del abuso, o el agresor a la víctima porque tiene tanto coraje, y eso para él es normal que puede matar a la víctima. Ese es un excelente ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy víctima y yo me aguanto, pero dicen de que de tanto va el cántaro al río que se quiebra, ¿no? Y llego hasta mi límite y yo cometo homicidio. O sea, ¿qué pasa en ese? Son diferentes los casos. Yo opino que lo primero que deben de comprobar es la evidencia de la violencia doméstica, porque si esta persona nunca ha reportado, nunca ha dicho, nunca ha enseñado los golpes, se le va a hacer más difícil decir fue en defensa propia. Comprobarlo. Exactamente. Sí. Es más difícil así. Te vas a ser arrestado porque aquí la defensa de violencia doméstica es una defensa que tiene que presentar en corte, no es una decisión de la policía. Entonces, es una cosa que tiene que comprobar que en ese momento su mente, por todo lo que han pasado, y si no tiene ni pruebas, nunca le enseñó a nadie. Muchas veces cuando yo estoy mirando casas, yo siempre hago esa pregunta. Si alguna vez le han dicho a un amigo o alguien en el trabajo le vio un golpe, o hay una persona que puede decir que pasó, ellos no estaban allí, pero le vio golpes o le vio otras cosas, porque esa se ayuda en su caso. Pero si la persona nunca reportó nada y ya hasta un muerte, el problema es que vas a ir a la cárcel porque no hay pruebas. Entonces por eso es la razón que tiene que salir. Y yo sé que
el número es que normalmente es 7 veces antes que una persona puede salir finalmente, pero tiene que tratar de salir, porque si queda en esta situación, el riesgo es a usted, a sus niños, que sucedió más daño. Y yo puedo decir, unos casos más peor para mí fue un muchacha de 15 años aquí en Little Rock, que le vio el papá mató a su mamá enfrente de ella, por violencia doméstica. Él era celoso y pensaba que ella estaba hablando con alguien, y enfrente de ella agarró un cuchillo, y esto pasó en Little Rock. Sí. Y esta muchacha, para mí, fue un caso más difícil de toda mi vida de tomarlo, porque yo tenía que decir a ella, tiene que explicar todo lo que vio a inmigración. Yo no puedo escribirlo. Si tú me dices, yo lo puedo poner en el papel, pero yo no puedo escribirlo porque yo no soy la víctima. Inmigración quiere ver qué pasó a usted, qué le vio a usted, cómo le sufrió, y es difícil. Entonces, que esa es la razón que la violencia doméstica, aunque es una vez y ya quiere salir, salga, vaya. No tiene que aguantar en esa situación. Si usted piensa que la persona puede cambiar y usted quiere meter en terapias o algo así, está bien, pero tiene que poner límites en lo que vamos a hacer entre este tiempo. Porque no es que vamos a terapia y después todo está bien y sigue pasando la misma cosa. Porque eso puede pasar también. Pero para mí la importancia de violencia doméstica es que sube el riesgo de un daño grande hasta una persona ya se está matado, y otras crímenes también, porque cuando los niños están viendo qué está pasando, ellos meten en medio, ya tiene violencia contra los niños y otras cosas que pasan también. Si una persona está viendo este video y está en una situación como esta, que está sufriendo y tiene años tal vez teniendo esta situación de violencia doméstica, y hablamos de homicidio, acá queremos que quede claro que no, esa no es la solución. Okay, no crea de que estamos dando como una solución, sino que son casos que han pasado. Y si usted está en una situación así, le invitamos a que se acerque a la policía, que se acerque también con la señorita Arana, puede llamar también a Marisela. Ellos le pueden dar y ayudar, pueden decirle qué puede hacer, cuáles opciones usted puede tomar, y sin necesidad de llegar al extremo de llegar a golpear y asesinar a alguien. La violencia doméstica entre los hispanos, ¿cómo está la violencia doméstica entre los hispanos en Little Rock? ¿Es alta, normal? Le digo, la violencia doméstica no discrimina, es igual donde quiera. Le digo, a veces sí es cultural, porque una persona vio a sus padres por lo mismo, y eso es normal, porque vieron a sus abuelos, a sus tíos, a familiares, y uno piensa que eso es comportamiento normal. No la mayoría, sino muchas de los casos donde los hispanos han sido arrestados es por la violencia doméstica. No todos, pero sí un número grande de las personas hispanas que son arrestados es por eso. Puede que sea cultural, puede que sea, como le digo, el alcohol, porque varias de las veces cuando arrestamos a la persona, al agresor, está intoxicado. Puede ser problemas que ya tienen de tiempo, o fue algo inesperado. Son diferentes situaciones, le digo, cada hogar, cada familia es diferente, pero sí ha habido varios arrestados por la violencia doméstica aquí. Números de teléfono, direcciones o ayuda, o cómo podemos ayudar a las personas que están pasando por esta situación. ¿Qué deben de hacer, por ejemplo, por parte del Departamento de Policía? Yo lo que puedo decir es el 911. 911. Es un número más fácil que uno se pueda aprender.
hablar, decir qué está sucediendo. Si no habla inglés la persona, cuando marque al 911, nada más pida el lenguaje que desee, si es español o cualquier lenguaje, los comunican con un intérprete y pueden, le digo, no, los policías no tenemos que llegar ahí precisamente. Si quiere vernos en una gasolinera, en un parqueadero de una tienda, lo que sea, nosotros podemos ahí llegar. Nada más necesitamos que nos digan, que hablen y nos digan, necesito ayuda, esto es lo que está pasando en mi casa. Y si pueden llevar a un intérprete, si la persona no habla español, también lo pueden llevar. Sí, puede, si no hay disponible un policía bilingüe, pueden llevar un amigo, un familiar que hable inglés y reportarlo, porque también ha habido casos donde los amigos son los que ayudan a la víctima, compañeros del trabajo. Sí. Me ha tocado que la persona, el compañero de trabajo ha venido a mí, sabe que yo conozco a esta persona y me ha dicho tal cosa y todo esto está pasando en su casa. Yo lo que le puedo decir es de que yo no puedo ir a la casa ahí solo que hasta que me haya un motivo para ir. Una llamada al 911 o algo que esté pasando gravemente. También otra de las cosas que podemos hacer, si alguien tiene miedo de que algo está sucediendo en la casa, pueden hablar al 911 y decir, por favor, ¿puede el policía ir a esta dirección y chequear el bienestar de esta persona? Podemos llegar allí. Si abren la puerta y deciden hablar con nosotros, nada más lo que hacemos es preguntar, ¿estás bien? ¿Hay algo que tienes que reportar? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Tus hijos están bien? Cosas así. Pero si esa persona desgraciadamente no quiere decir lo que está sucediendo, no hay mucho que nosotros podamos hacer. Pero si esa persona decide, pues aquí están los policías, voy a hablar, voy a decir qué está pasando, entonces se le brinda esa ayuda. ¿Qué pasa si una persona está en otro estado y tiene comunicación con una persona de aquí de Arkansas y está viviendo una situación de violencia doméstica, digamos, en Oregon? Pero tiene comunicación con esta persona acá? Esta persona aquí en Arkansas, en Little Rock, puede llamar a la policía en Oregon y decir, oye, ¿pueden ir a revisar el bienestar de la persona? ¿Sí se puede? Sí, y pasa todo el tiempo donde una persona de un estado está en comunicación con otra persona en otro estado y esta persona dice, esto me está pasando, esto está sucediendo en mi casa. Esa persona puede hablar al 911 y decir, necesito que los policías de cierto pueblo, de cierta ciudad vayan y chequen a esta persona, chequen su bienestar, chequen que esté bien esta persona. Y nosotros vamos, o cualquier otro policía de cualquier condado va a ver a esta persona que esté bien. ¿Esta persona que llama por teléfono para reportar esto se mete en problemas? No. Ellos lo que pueden hacer es, no tienen que dar su nombre. Nada más pueden decir, quiero que vayan a esta casa por X cosa, pero no quiero dar mi información porque no quiero que sepan que yo fui la persona que hablé. No tiene que dar su nombre, no tiene que dar su número de teléfono, no tiene que dar su dirección. Excelente. ¿Cómo entonces en el departamento de violencia doméstica, cómo las personas que están sufriendo de esta situación pueden llamarles? Bueno, yo aquí tengo mi número directo de mi oficina. Es el 501-918-3983. Yo estoy ahí disponible en el departamento de policía. Aquí en la calle Baseline, ahí está detrás de la en su estación de Southwest. 6401 Baseline, estación de policía. Ahí yo estoy disponible de lunes a viernes de 8 a 4. Y como ya mencionó, si tienen miedo de llamar al 911, pueden llamarme a mí. Podemos hacer todo lo posible en asegurar que la víctima esté segura. También me comentaban de que usted tiene otras compañeras que le ayudan. ¿Podría mencionar sus nombres? Bueno, yo obviamente, como mencioné, me mantengo aquí en la estación de Southwest. Yo soy la única persona allí de mi posición que soy bilingüe. Tengo 4 compañeras que están en la estación, en la 12th Street Station. La calle 12. La calle 12. Una de ellas se llama Sydney. Sydney también habla español. Excelente. Ella es bilingüe. La otra muchacha, ella se llama Kelly. La otra se llama Mallory. Y la otra es Kenya.
Y ya también en la estación de Northwest tenemos a nuestra otra compañera que se llama Virginia. Ella también habla español. No, Virginia no. Las únicas personas que hablan español soy yo y Sydney. Ok, Cindy está en la estación 12 y usted está aquí en la subestación del suroeste. Sí. Ok, muy bien. Marisela, los números, direcciones o cómo podemos ayudar a estas personas. Pues siempre nosotros estamos disponibles para ayudar a contactar a los otros departamentos de la ciudad. Entonces, si tiene preguntas, cómo hacer un reporte de policía, qué hace en esa situación, siempre puede llamar a la oficina 501-565-7233. Recuerdo que yo no soy la única persona, Doris está ahí también, entonces no tiene que esperar para mí si yo no estoy en la oficina. Y una cosa particular de este momento, la mayoría de nosotros, aparte de la policía, no están en la oficina física. Entonces es importante de llamar y no presentar buscando para mí. Por ejemplo, yo estoy aquí hoy, estoy en otra junta más tarde. La mayoría del tiempo estoy trabajando de casa ahorita por pandemia de COVID-19. Entonces es importante llamar. Pero si está buscando recursos o si ha hablado a la policía y no entiende qué pasó, pasó unos 2 meses que nosotros hablábamos a Jennifer para ayudar un señor que llegó a la oficina cuando estamos abiertos, que él hizo un reporte de policía por algo que sucedió, pero él no sabe qué pasar después de eso, cuáles son los pasos. Nunca le agarró el reporte de policía, cómo le sacaron. Llamaron a Jennifer, ella ayudó a nosotros a agarrar la información. Entonces, nosotros podemos ayudar. Yo no puedo dar consejo legal ni a ayudar en su caso, ¿ok? Pero yo le puedo contactar con los diferentes agencias y con Jennifer y con la policía si necesita ayuda. Puede venir a la oficina también cuando estamos abiertos. Es otro lugar seguro donde tienes que venir, que puedes venir. Pero siempre recuerda que la ciudad quiere ayudar a las personas. Entonces nosotros, como el alcalde dice, somos una ciudad de bienvenido a todos. Entonces no tiene que tener miedo de su estatus migratorio, de que llamar a la policía o buscar un recurso. Nosotros no discriminamos a nadie. Y la jefe de policía dice la misma. Nosotros como policía no somos inmigración, no estamos ayudando a inmigración y no vamos a estar trabajando así. Estamos aquí para ayudar a la gente. Una persona que decide reportar la violencia doméstica, pero no tiene dinero, no tiene casa donde ir, no tiene familia, no sabe qué hacer, está desesperado, desesperada, tiene hijos, no tiene dinero para comprar comida, no tiene carro, no tiene dinero, o sea, prácticamente está encerrada y la persona que está abusando de esta víctima la tiene completamente atrapada. ¿Cuáles son las ayudas que la ciudad y el departamento de policía ofrece para esta persona? ¿Algún tipo de organizaciones que trabajan con ustedes, que les dan algún tipo de ayuda, o cómo funciona eso? Cuando yo veo víctimas que se sienten de esa manera y están en esa situación, yo tengo citas con ellos y podemos planear, podemos ver qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente, si tenemos que llamar así a otras agencias para buscar así refugio, si ocupan comida. Nosotros tenemos recursos disponibles para darle comida, ropa, lo que sea. Como le digo, si las personas vienen conmigo, yo puedo hacer todo lo posible en ayudar en cualquier manera. Y si no tengo la respuesta, yo llamo a todos los recursos o agencias que hay refugios no solo para las personas que son sin hogar. Hay refugios en Little Rock específicamente para personas que son víctimas de violencia doméstica. Entonces no tienes que quedar en la casa pensando que no hay un lugar de ir. Hay lugares específicamente para víctimas. Entonces no importa que yo tenga 3 hijos. Un ejemplo, tengo mis 3 hijos. Yo nunca he pedido ayuda a nadie, pero yo estoy en una situación así. Yo soy víctima de violencia doméstica, pero no tengo para dónde irme, no tengo familia, no tengo amigos. O si los amigos que tengo, pues ya la persona que me está
abusando de mí, sabe dónde encontrarme, pero no quiero que me encuentre. Entonces, sí existen esos recursos, la persona puede llevar a sus hijos. En la manera cuando eso se presenta, porque sí, obviamente hay víctimas que tienen hijos, siempre la agencia ocupa hablar con la víctima y explicar la situación. Desafortunadamente yo no puedo hacer esas llamadas, pero pueden estar conmigo, yo puedo buscarle todos sus números, las direcciones, para yo ayudarles para que puedan buscar esa ayuda, y ahí ellos pueden tener la oportunidad de explicar la situación como es. Sí, hay refugios que son para familias que son víctimas. Entonces, un mamá con hijos, un papá con hijos, hay espacios para eso. No tiene que preocupar que no hay un lugar. Esa no debe ser la razón de quedarse en una situación de violencia doméstica. Hay recursos, pero no puede dar las direcciones de estos lugares porque son secretos. Correcto. Por razón que no quiere que los abusores saben dónde está la gente. Correcto. Bueno. Eso es lo que iba yo también a decir. Si llegan a ir a estos refugios o casas donde están las víctimas, primero no se da la dirección, segundo son muy seguros. Si por cualquier motivo el agresor se da cuenta dónde está su pareja o la víctima, son muy seguros, donde no dejan entrar a gente sin identificación, y hay muchos chequeos que no pueden ni entrar adentro de la gate, de la cerca, porque todo es monitoreado. Bueno, no me queda más que agradecerles, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta información yo sé que va a ser de mucha ayuda para muchas personas en la comunidad, y no sé si tienen algún mensaje final para nuestras personas que nos están sintonizando y que pues tal vez se sientan con confianza y se animen a salir de una situación de violencia doméstica. Yo nada más, gracias por la invitación otra vez. Nada más lo que le puedo decir a la gente es de que hablen. Hablen, digan lo que está sucediendo, si es algo malo en su casa. Si no hablan el idioma, eso no importa. Tenemos varios policías que son bilingües, que se les puede brindar esa ayuda y buscarles a dónde ir o cosas así, agencias donde pueden buscar esa ayuda que necesitan. Bueno, muchas gracias otra vez por tenerme, y últimamente nunca es la culpa de la víctima. Y como ella dijo, no tengan miedo de venir hacia enfrente, porque bueno, yo estoy aquí disponible, pueden llamarme, lo que sea, y sí tenemos muchos recursos disponibles. Una cosa que la gente tiene que saber es cuando está hablando al 911, si usted llega a una persona que no habla español, ellos van a agarrar una traductor en línea, pero no le van a cambiar a otra persona porque no quiere que la llamada se caiga. Entonces, tiene que esperar. Ellos, si está hablando otro idioma, ellos van a buscar una intérprete. Tiene que esperar. Otra cosa es que la ciudad siempre está aquí para todos. Nosotros no queremos que usted espere en una situación grave a usted o que las consecuencias son graves. La violencia doméstica es una cosa que pasa en todas las ciudades, todos los estados, todos los países, pero no es una cosa que tiene que sufrir en silencio, y usted tiene la oportunidad siempre porque hay recursos, y aquí nosotros estamos aquí en la ciudad de Little Rock para ayudar a todos. Bueno, agradecerles a todos ustedes por habernos sintonizado. Si usted es víctima de violencia doméstica o conoce a una persona que está sufriendo de violencia doméstica, contacte al 911, dígales que vayan a hacer un chequeo de bienestar y la policía gustosamente va a ir a revisar por esta persona. También busque los recursos. Hay recursos. Si usted se siente que está solo, pues no piense así, porque no está solo. Igual vamos a traerles más información la próxima semana en la entrevista del día. Muchísimas gracias. Para estar al tanto de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, conéctate con Noticias La Opinión.